¿Es Nicolás Maduro qué? ¿Una víctima del imperialismo yanqui? Hay un sector de la población que así lo ve. ¿Es Nicolás Maduro qué? ¿Un dictador, violatorio de los derechos humanos, agresor contra la democracia, pero que debe ser neutral para Estados Unidos? Hay otro sector que así lo ve. ¿Es Nicolás Maduro un dictador peligroso para la corriente política del continente americano y amenazante para el capitalismo de los Estados Unidos? Hay un gran sector de hace décadas que lo ve así, de esa manera. Yo considero que nos conviene mucho ver la óptica o tratar de usar la óptica de lo que le conviene a nuestro país. De entrada, a nuestro país le conviene ser socio comercial de los Estados Unidos, sin miramientos de tipo ideológico, sin miramientos de tipo religioso y mucho menos con apasionamiento. No nos convierte en yanquis ni nos convienen traidores. Simplemente es la gran verdad. México, desde que se llama México, desde que se independiza la Nueva España del Reino de España y se convierte en el México independiente, ha tenido que ver con la mano estadounidense. Siempre. Estados Unidos influyó en la independencia de México, tuvimos un primer emperador. Estados Unidos influyó también en el proceso, en el inicio del proceso llamado democrático en nuestro país, cuando empezamos a ir a las urnas. Estados Unidos ha influido en todo. Cuando matan a Madero, cuando matan a Carranza, la persecución o apoyo contra Juárez, la invasión de los franceses, de los británicos, la intervención de los países europeos, porque ya entonces también quería meter las manos a Alemania por el petróleo mexicano cuando los preparativos rumbo a la Segunda Guerra Mundial. Siempre ha tenido que ver Estados Unidos con México. El asunto de la época moderna, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera. El llamado palomeo de los candidatos a la presidencia. Para todo tiene que ver Estados Unidos. Y es que cuando tienes tantos intereses como los tiene México, difícilmente puedes manejarte en un plano independiente. Difícilmente. Si tú le debes dinero a tus vecinos, vamos, ¿cuánto puedes reclamar de tus derechos de estacionamiento? ¿Cuánta cara les puedes torcer a los vecinos si eres un deudor que no paga? Y que mañana para poder comer vas a tener que pedirles dinero. Digo, soy yo un poco drástico, ¿verdad? Pero en algún momento por ahí de los finales de los 70s, inicio de los 80s, México entró en una crisis que lo llevó a depender totalmente de los Estados Unidos. Totalmente. No, si no había préstamos palomeados por los americanos, nuestro país quebraba. Ahora ya se maneja un poco diferente en apariencia, pero seguimos manteniendo una total dependencia de Estados Unidos. Yo creo que ninguna persona puede caer en la tentación de avalar posturas ideológicas abusivas. Hablemos de los yanquis, invasiones, aplastamiento de los derechos humanos, guerras inventadas como la de Irak, intromisiones como la de Vietnam, que resultó tan negativa y desastrosa para el mismo pueblo estadounidense. Nadie puede aplaudir eso, nadie lo debe aplaudir. Sin embargo, tampoco creo que conviene caer en el cosechar simpatías o antipatías cuando no somos parte del fondo de la olla y no somos parte de esas cucharas que mueven el fondo de la olla. Es inútil y es estéril. Escuchamos lo que creemos pasa en Venezuela, escuchamos lo que creemos pasa en Cuba. Algunos relatos dicen que las cosas son maravillosas, otros que son catastróficas, que traen una versión que va más tendiente o por obvias razones a hacernos ver que es una pesadilla la que ya se vive, una pesadilla en todos sentidos, en economía, en salud, en derechos humanos, en lo que quieras y man. El hecho es de que los grandes dictadores cubanos, los grandes dictadores venezolanos están ahí con familias multimillonarias que no viven con la opresión del cinturón del pueblo que gobiernan, sino que viven en Europa, no batallan con las crisis de seguridad pública, de salud, de clima y contaminación de los países de donde son originarios, porque estudian y viven en países de primer mundo, los que tanto critican. Le pasó a Bin Laden, pasa con los grandes jeques extremistas religiosos, sobre todo del Medio Oriente, pasa por supuesto con los grandes críticos de izquierda, de la América de izquierda, los hijos de los colombianos, de los peruanos, bolivianos, argentinos, mexicanos, que son muy de izquierda y muy en contra del yanquismo. Tiene a sus hijos estudiando y viviendo la familia en los Estados Unidos, a excepción de cuando ya no los quieren, ya los gringos los votan. Entonces caemos en ese doble discurso. Pero bien, volviendo al tema de Venezuela, que era va a ser un gran experimento de esta época trumpiana de gobernar, la segunda época trumpiana, la segunda y la última, porque no puede tener otro término más. Hay una gran similitud de lo que hay detrás de todo el conflicto en Venezuela, una gran similitud, al menos en papel, de un
hipotético escenario con Baja California. Ah, caray, qué loco suena, ¿verdad? Suena loquísimo. No lo es, no es nada loco. Le voy a contar. Es claro que para Estados Unidos, uno de los grandes intereses que existe en el tema de Venezuela es la llamada Ruta del Orinoco, en donde se encuentran los yacimientos que ubicarían el segundo lugar como los más grandes del mundo de petróleo. Son yacimientos de petróleo gigantescos, enormes. Repito, serían los segundos después de los que hay en el Medio Oriente, más grandes del mundo. Son cosas tremendas en cuanto a la existencia de gas y de petróleo bajo el mar. Eso es un tesoro enorme, un atractivo enorme, que para Estados Unidos representa un doble interés, como casi siempre lo ha representado, en América especialmente. Por un lado, el interés de controlar el flujo del petróleo, tenerlo yo, manejarlo yo, precios manejarlos yo y la distribución manejarla yo, Estados Unidos. Y por otro, que ese control no caiga en manos de sus potencialmente enemigos de guerra. Dios guarda la hora. Rusia, China, la Corea loca, algunos países considerados pequeños por territorio y población, pero enormemente peligrosos por radicalismo y por agresividad hacia los estadounidenses, como los que se van por la cuestión radical religiosa que ya hemos conocido, Siria, Yemen, en algún momento Afganistán, ahorita sobre todo Irán, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahí estamos en el entendido de que Venezuela representa un gran yacimiento petrolero. Eso está claro, conocido, súper explorado y súper comprobado. Sin embargo, eso no quita la posición que guarda Estados Unidos hacia el dictador Maduro. Yo no puedo darle la razón a Estados Unidos porque no soy quien para dar nada a nadie y mucho menos hacer pretender que mi opinión prevalezca por encima de alguien o por encima de la opinión de ustedes. Yo comparto lo que opino. En primer lugar, México, por tradición, por costumbrismo, por puro interés geográfico, por intereses adquiridos, por compromisos vigentes, por afinidad en la cuestión de la forma de gobernar y la forma de competir contra el mundo. México es socio de los Estados Unidos. México gana siendo el primito o el hermano pequeño, que estoy de acuerdo en que no caer en la subordinación, en la transgresión de la soberanía, pero también hemos hipócritamente caído en mucho más que eso y le jugamos al teololo. Hemos sido invadidos por la DEA, por la CIA, hemos sufrido intromisión de estos organismos, la seguimos teniendo, hemos sido manipulados por el dinero desde, repito, las épocas del primer embajador, aquel Poinsettia que le dio el nombre a la flor de Nochebuena, y los demás embajadores que llegaron, manipularon, pusieron, prestaron. Estados Unidos fraguó la gran historia mentirosa que México nos ha contado a todos los mexicanos de que el petróleo se expropió para los mexicanos. No es cierto, el petróleo se quitó de manos de los privados por el peligro de que cayera en las manos de los inversores europeos y posteriormente en las manos de los alemanes que ya andaban de belicosos previo a la Segunda Guerra Mundial. Por eso Estados Unidos financió, la compra, la requisición de la industria petrolera y preferían que México le jugara al que lo nacionalizo, consérvalo y yo te cuido la espalda a México con la feria y con haber atraído a todas las empresas afectadas de la industria petrolera estadounidense, que eran la mayoría, y que no escalara un conflicto, cosa que así sucedió. Todo el mundo pues aguantó porque los Estados Unidos pagaron indemnizaciones. Y se nos cuenta la historia de que México pagó la expropiación petrolera con guajolotes y con vacas. Por favor, eso es falso, totalmente falso. Esto fue un movimiento de interés geopolítico en el que Estados Unidos tenía gran preocupación de que el petróleo cayera en manos de los europeos. Punto, se acabó. Hoy por hoy, así seguirá siendo. Estados Unidos siempre tendrá interés de que México no le ceda las vías de comunicación, tanto satelitales, el espectro radiográfico, el espectro radioeléctrico para concesiones de comunicación, la transportación marítima interoceánica como la del viejo canal de Panamá, que fue más bien el viejo canal del Istmo de Tehuantepec, que acabó siendo canal de Panamá cuando no se pudo hacer en México el tratado McLean-Ocampo que Benito Juárez había firmado y del que no consideramos más que héroe, defensor de la patria. Ya había entregado el canal, ya había entregado el estrecho de Coatzacoalcos a Salina Cruz, ya lo había firmado, lo había entregado. Que a los gringos se les atravesó la guerra civil es otra cosa, y por eso ya se olvidaron de los planes pactados con México. De lo contrario, hubieran hecho el hoyo y ahí estuviera el canal. Por favor, eso a Benito Juárez no se lo tomamos en cuenta porque no, él defendió la patria, él nunca vendió nada. Claro que entregó esa parte del país, está firmada, ahí está el tratado McLean-Ocampo, pero en fin, bueno, el caso es que ahí vamos
Ve usted cómo históricamente a donde vayamos rebotamos en que si Estados Unidos ha hecho o no con México, siempre han y seguirán haciendo con México y siempre le van a meter el pie a México cuando lo que México esté pretendiendo hacer ponga en peligro el control geopolítico de los Estados Unidos toda la vida. Bueno, por lo tanto, es conveniente que los latinoamericanos es conveniente que los latinoamericanos caigamos en asumir que está bien que Maduro siga controlando Venezuela porque Estados Unidos es un desgraciado invasor y robador de petróleo. Yo creo que ese es un error. Es un error, ¿por qué? Porque me parece que tanto en estratos normales como el de vecino a vecino, el de colega a colega, el de competidor a competidor, el de cliente comprador, el de compadre compadre, cualquier trato entre seres humanos, así como a gran escala cualquier trato con esferas como la de país a país. La equidad, la afinidad es importante, es muy importante. La equidad y la afinidad. ¿A qué me refiero? Yo no veo un escenario posible en donde los mexicanos podamos sentirnos seguros y confiados de tener nexos, intercambios y sobre todo preferencias para países que no tienen un juego democrático. ¿Por qué? Porque aún sigo creyendo, no sé en qué momento ya cambiamos de canal. Habremos cambiado de quienes simulan que sí es. Antes simulaba el PRI, luego simuló el PAN, ahora simula Morena, pero nos han simulado, más no nos han dicho que ya cambiamos, ¿verdad? Yo sigo pensando que seguimos siendo, aunque cada vez menos en la práctica, pero en la etiqueta y en la lucha ideológica, un país que busca tener y mantener la democracia. Por lo tanto, tenemos que estar aliados con países que mantienen también la democracia. Claro que en todos los países habrá movimientos orientados a no mantener la democracia por intereses grupales, económicos y desgraciados. Por supuesto, los tiene Estados Unidos, los ha tenido México, los tienen los países europeos. Eso es parte de la gran, lo defectuoso que podemos ser los seres humanos. Malos, corrompemos fácilmente, ¿no? Pero finalmente seguimos en la mesa de negociaciones, en la mesa del trato internacional, siendo países democráticos. Le podemos exigir al país socio aliado nuestro, sea Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, siga manteniendo las reglas democráticas, así como ellos nos las exigen a nosotros. ¿Por qué? Porque eso genera confianza para inversionistas, confianza de que vas a respetar mi territorio, confianza de que vas a respetar a mis connacionales, confianza en que si mis canadienses van a visitar México, algo les pasa, los vas a cuidar y viceversa, confianza en la hermandad, confianza en el libre desarrollo de los pueblos, confianza en el respeto a las culturas, confianza en todo lo que suena bonito y que no es ninguna utopía, que sí se llegue a experimentar. Sobre todo es el respeto a los pueblos ajenos, a los pueblos amigos, el respeto profundo para un desarrollo mundial. Que bien se oye. No podemos en ningún momento pretender que eso puede ser posible cuando agentes que juegan diferente están subiéndose a la mesa. No podemos asumir si con los que se dicen democráticos tenemos problemas, cuanto y más con aquellos que asumen dictaduras tan groseras, tan salvajes, violentas, absurdas, como la nicaragüense de hoy, como la venezolana de hoy, como la que siempre asumió Castro, que no obedecían más que intereses que iban contra los estadounidenses por cuestiones meramente económicas de unos cuantos o ideológicas o religiosas, que es peor tantito. Por esa razón, yo creo que mientras Estados Unidos le siga jugando al demócrata, que ellos allá ganan y pierden elecciones, mantienen su parlamento, tienen su Tribunal Supremo de Justicia. En México, aunque vamos a ver un panorama muy complicado, sigamos pensando en que así es, existe una corte, existe un parlamento, somos democráticos, tenemos acciones como la tienen la mayoría de los países de América Latina. En el caso de Venezuela, la situación es diferente. Es diferente porque está comprobado que con tal de obedecer a otros intereses y tener otros beneficios de unos cuantos, el poder ha llegado a un grado de ser mucho más que un poder corrompido y corrompedor. Ya no podemos hablar de tratos igualitarios entre país México contra país Venezuela. No es cierto, es mentira, totalmente falso. Ya son países que están todo el tiempo buscando la desestabilización, utilizando como argumento la persecución de un modo político. Queremos ser de izquierda, todos en un bloque latinoamericano. Si eso fuera, a los gringos no les iba a gustar, pero no podrían frenarlo. Sin embargo, en lugar de buscar realmente un bloque izquierdista real, lo que se usa es esa palabra de izquierdista
como una etiqueta para esconder las dictaduras, esconder los abusos, esconder las barbaridades como las que pasaron en la dictadura chilena, en las dictaduras argentinas, como han pasado recientemente en Perú, en Venezuela, en Bolivia, como en México desafortunadamente pasa, aunque con la etiqueta del narcotráfico y la colusión del gobierno con el narcotráfico. Vamos, Estados Unidos va por Maduro que porque es narcotraficante. Sabemos que hay un interés profundo del petróleo. ¿México qué debe hacer? En mi opinión, nosotros debemos mantenernos al margen completamente. Al margen porque de cada paso que ha dado Nicolás Maduro tiene que asumir las consecuencias. Si se dieran abusos de un país invasor por vocación descarada de Estados Unidos, en este caso, creo que habría una respuesta mucho más efectiva, inmediata, clara de los bloques europeos, de la misma Rusia que hoy se ha mantenido calladita, y qué decir de un gobierno como el chino, al que le conviene que Estados Unidos no sea tan fuerte, son los principales competidores. Por lo tanto, no vamos a salir ahora con que estamos a favor de un narcotraficante declarado, no vamos a salir ahora con que estamos a favor del enemigo de quien se supone debe ser nuestro socio comercial principal, lo es, y a ese nos debemos, nos guste o no nos guste. No tenemos por qué adoptar la vida estadounidense, ni la sociedad, ni sus costumbres, ni lavarle los pies a nadie. Simplemente tenemos que ser un país que sostenga alianzas con clientes potenciales, con proveedores de dinero, con proveedores de empleo, con proveedores de financiamiento, con proveedores de bienestar, de apoyos tecnológicos, médicos, deportivos, lo que sea que abone al avance de nuestro pueblo. Y un respeto a nuestras fronteras, un respeto, bueno, pues se rompe con los temas migratorios y es una relación muy polémica, pero al menos se maneja en la misma mesa, en la mesa de países democráticos, que ya la cuestión de la diferencia económica nos hace ser muy diferentes, pero estamos en la mesa de países democráticos. Dios guarda la hora que tuviéramos como vecinos al Congo, a Yemen, a Argelia. Dios guarda la hora, ¿cómo le hacemos para lidiar con países tan disímbolos en sus creencias, en valorificaciones de la vida humana, en costumbres? Dios guarda la hora. Es más fácil lidiar con quienes, aún siendo inglés-español, en el tema de la forma de gobierno y de los valores fundamentales, hablamos el mismo idioma. Que si el interés de Estados Unidos es el petróleo, es cierto. Es cierto, es el petróleo de la vía del Orinoco, la ruta del Orinoco, que le conviene a Estados Unidos controlar, pero que también le conviene a Estados Unidos que los chinos o los rusos no la controlen. Pero ahí les va, algo con lo que empecé y me escuché muy loco y con lo que quiero terminar y prometerles hablar con más detalle. Ustedes también investiguenlo, créanme que es un tema de mucho interés y los va a dejar pensando. La similitud, al menos hipotética, que hay del territorio venezolano con la parte mexicana de Sonora y Baja California. Ahí les va. Recientemente seguro que ustedes han escuchado mucho hablar el Plan Sonora, el Plan México. Seguro que han escuchado hablar del profundo interés que se guarda desde que Alfonso Durazo llegó al gobierno de Sonora por el desarrollo en la generación de energías, la solar, posibles desaladoras allá por Puerto Peñasco, acuerdos que hay con los gobiernos de Arizona, etcétera, etcétera. Sonora muy metidaza en esos, pero muy metida en eso. Poquito menos Baja California, porque lo central está en Sonora, aunque también tenemos un poco ahorita le voy a decir qué, y por supuesto por la cuestión geográfica y la gran frontera con la que compartimos con los Estados Unidos. Se trata de las llamadas tierras ricas. Algunos les llaman a las nuevas tierras, la nueva riqueza, tiene por ahí variaciones, tierras ricas, tierras nuevas ricas, etc. Tierras ricas, a mí se me hace más sencillo. ¿Qué es esto? En el subsuelo de Perú y de Venezuela existen vetas muy ricas de algunos metales y mineral que han sido explorados y explotados en la época más reciente, después de que se descubrió la potencia del uranio, del estroncio, del radio, del cesio 137, del iridio y entre otros que son fundamentalmente radioactivos o minerales preciosos como pueden ser los diamantes, el oro y demás, ¿no? Pero hablando de tecnología, viene a tocar un punto fundamental el potencial desarrollo tecnológico cuando se trata de estos nuevos minerales que no se han encontrado en todo el planeta y que además de no haber en todo el planeta representan otro punto muy complicado, que significa el enorme potencial contaminante para su explotación. O sea que estos minerales son riquísimos, buscadísimos y muy preciados y valorados, porque de ellos depende nada más y nada menos que el desarrollo del ser humano como aún no se conoce. ¿Qué decir computadora? ¿Qué decir el internet?
¿Qué decir los vehículos? Que ya sin estos minerales se para la producción de los vehículos en el mundo. Pasó con la pandemia. Ejemplo práctico se vivió en la pandemia. Y con todo, estos minerales se dejan de producir y se dejan de abastecer y los Apple iPhone se van de por sí son caros, se van al sol o más allá de caros, igual que cualquier otro producto que requiera los microchips. Antes el microconductor eran metales, luego pasaron a ser las cerámicas, luego pasó a ser la fibra óptica, ahora lo son estos grandes nuevos minerales o esta nueva tierra rica que te permite construir conductores de información, microchip, que viajan a una velocidad impresionante soportando el calor. Así de fácil. No necesitamos de más explicación técnica quienes no somos ingenuos. Así de sencillo. ¿Por qué tardaron tantos años en pasar de una memoria de 16 megas a una memoria de 1 tera? De estos que se meten y ya se conectan. ¿Por qué? Porque antes querías meterle 1 tera a un espacio tan pequeño. Era tan veloz la transmisión de datos que el microchip del que se componía esa memoria se fundía, se derretía, se quemaba. Pasan los años y se van descubriendo y desarrollando nuevas formas de aprovechar esos microconductores al grado de que son más capaces en cuanto a la velocidad que soportan, con un calentamiento más manejable o con un enfriamiento más rápido. Por ejemplo, la generación de una fotografía figurativa o un video en esta llamada inteligencia artificial. Eso tiene muchos años que está descubierto y eso tiene muchos años que lo venían explotando una que otra gran empresa y algunos que otros gobiernos, no todo el mundo. ¿Por qué? Porque generar una fotografía de alta calidad representaba un manejo de datos que provocaba el sobrecalentamiento brutal de las computadoras. Era insostenible el calentamiento de las computadoras. Hoy todavía se siguen calentando. Por eso es que se habla de que por cada imagen que se genera se gasta tanto de agua, porque se requiere el agua para enfriar esos supercomputadores. Es una realidad. Hablamos de instalaciones en donde hay pisos y metros de procesadores de computadoras jalando y metiendo los datos que usted y yo pedimos, demandamos, subimos y bajamos de toda la red mundial. Se requiere cómo enfriar todos esos sistemas. Y bueno, pues ahí, entre que si el agua, entre que si el avance tecnológico de los sistemas de enfriamiento, pero sobre todo el avance de los superconductores. Hoy Taiwán produce 7 de cada 10 conductores de alta velocidad que el mundo de Taiwán. A Estados Unidos se le hace cada vez más difícil, más complicado contener los deseos chinos por recuperar Taiwán como parte de su territorio. Han logrado finalmente establecer un plan que dice, bueno, si no nos vamos a poder quedar con Taiwán más siglos de los siglos, amén, vamos nosotros, gringos, a desarrollar nuestros propios superconductores, caramba. Ok, sin embargo, varios gobiernos tardaron mucho tiempo en echar a andar planes como estos y se entretuvieron, de forma que algunas empresas alemanas de la posguerra, una que otra empresa sueca, varias empresas chinas, le metieron ganas a todo esto y cayeron en manos de los chinos y de los rusos. Y ahí están, en manos de chinos y rusos. Y en Taiwán, por el apoyo de los estadounidenses y de la comunidad europea, compañías que han sido abastecidas en dinero por los gringos siguen vendiéndole al occidente los superconductores. No ha podido China controlar eso, pero ya se vuelve más difícil cada vez. Y sobre todo es más irónico porque si hablamos de 7 de cada 10 conductores son taiwaneses, le voy a decir a usted una cifra espantosa. Más de la mitad de esos 7 de cada 10 los produce una sola compañía. Una sola compañía. Hay una compañía de la que depende el desarrollo mundial de superconductores. Una. Bueno, hay un plan que está en marcha, que se detiene, arranca, se detiene y se arranca, pero que es inminente, que se tiene que hacer, que yo creo que ya está más adelantado que nunca, que México se ha manejado y se ha dicho poco, más bien de todo lo que se ha dicho ha sido confuso y un tanto obscuro, mentirosillo, verdades a medias de los gobiernos. Significa el plan, el gran plan de los Estados Unidos por echar a andar así como existe Palo Alto, el área de las supertecnologías cibernéticas en California, bueno, pues un campo de superconductores de América. Esa área está pensada en desarrollarse en la zona de Arizona. ¿Por qué en Arizona? Muchos factores hacen que Arizona sea el lugar indiscutible para él. Primero, se requieren enormes extensiones de tierra. Las hay. Segundo, se requieren enormes cantidades de energía eléctrica. La más económica es la solar. ¿Qué lugar más ideal en América del Norte que todo el desierto de Sonora, Arizona, para tener generación constante y fuerte de energía eléctrica? Arizona. El
único pero que tiene Arizona es que los gringos contemplan factor beneficio-perjuicio, y en ese cálculo de factor beneficio-perjuicio está el que, wow, si aquí pongo los supercampos de fabricación superconductor y tengo el sol para echarlos a andar, número uno, los salarios son para trabajador estadounidense. Y número dos, también necesito agua. ¿De dónde carambas voy a sacar el agua? ¿De dónde? Ah, bueno, pues oye, pero los mexicanos no tienen agua. El agua que consume Mexicali, Tijuana, es agua que agarran de la que se envía de Estados Unidos y andan batallando por las cuotas de agua que se comparten. No te preocupes, ponemos una desaladora. Pero la desaladora genera muchísima contaminación por toda la masa de sal que se queda en la superficie y las especies animales. Vale, sombrilla, hombre, en Puerto Peñasco la ponemos, de ahí sacamos todo el agua, la desalamos, nos traemos el agua para Arizona y que se queden con la salmuera los mexicanos, ahí no hay bronca. Ese plan es el que está en marcha, con un adendum importante. Sí, el sol y el agua, sí los grandes terrenos, sí los salarios bajos para pagar del lado mexicano, y a brinco de muro ya está el producto en Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Oiga, el agua, sálala y déjale la salmuera a los mexicanos. Acá aguantamos vara, no pasa nada, no hay bronca. Bueno, pues resulta que en el subsuelo mexicano también contamos con yacimientos de estos minerales que se consideran de la tierra rica o de las nuevas tierras ricas o la nueva rica. Empezando por lo que se conoce como litio. Litio es solamente uno de varios y ni siquiera es el más rentable. Repito, para su extracción se requieren muchos elementos caros, se requiere tecnología, pero sobre todo cuando se extraen para aprovecharse generan mucha contaminación, y parte de esta contaminación que generan esos minerales es contaminación radioactiva. Muy peligroso. Por lo tanto, se anticipa en un futuro mediano mucho más sencillo sacar los minerales que están del lado mexicano. Acá aguantamos vara en todo, y la riqueza de Sonora, Estados Unidos, Arizona, pues está ahí de la mano por la cercanía de un estado con otro, de un país. Ahí sí somos muy amigos y seguiremos siendo amigos de verdad y amigos para siempre. Ese plan está en marcha, y de ahí viene la similitud que en cuanto al título del video del que estamos hablando ahorita sonaba loca o estúpida. Tiene que ver Baja California con Venezuela. Bueno, lo que tiene que ver es justamente eso. Hoy, Estados Unidos tiene un problema con Venezuela. Primero, décadas luchando contra contener la corriente ideológica de izquierda, de una izquierda corrupta porque ni siquiera es auténtica, que ha promulgado Chávez y que siguió Maduro y sus locos. Su alianza con el terrorismo, su alianza con los grandes desarrolladores de criptomonedas falsas, de esquemas fraudulentos por el cibermundo, con estas monedas electrónicas o el microdinero o el dinero electrónico, bases de extorsión. Corea del Norte y Venezuela son las grandes sedes de compañías dedicadas a la extorsión o al ciberfraude. Está comprobadísimo, comprobadísimo. Los casinos, estos en donde usted tira su dinero dándose de alta en una cuenta en internet, las criptomonedas y las extorsiones, entre tantas otras. Pero viene a reventar el petróleo, claro. Y si faltaba poquito, las tierras ricas, que son ricas en Perú, pero sobre todo en Venezuela. Hay enormes yacimientos. Y si a este ingrediente, para cerrar el video, le faltaba un poquito de salsa para que se quede usted con un banquete con sabor y le sigamos a la próxima, hay documentos comprobados de que el gobierno de Maduro ha vendido yacimientos pequeños, cantidades pequeñas, pero se ha vendido material de este nuevo rico de la tierra, que no solo sirve para la fabricación de microconductores y grandes computadoras, vehículos y satélites, sino que también sirve mucho para la fabricación de armas nucleares. Está comprobado en documentos de inteligencia de Estados Unidos la actividad en la que iraníes han estado presentes por largos periodos de tiempo. Algunos de ellos científicos iraníes van y vienen. No me diga usted que los iraníes vienen a tomarse un mojito cubano en las playas de Maracaibo, en Venezuela, y luego se van a La Habana para... No me diga, por favor, no me diga que extrañan el sol cuando vienen de Irán. No me diga. Hay una actividad seria, muy delicada, que empieza a convertirse en caldo de cultivo, del que a veces no conocemos los países occidentales y no conocemos quienes no estamos en los gobiernos, en los altos estratos, que conforman riesgos geopolíticos mucho más grandes de los que ya conocemos, como el narcotráfico, como las pequeñas guerrillas,
como la corrupción en países en donde son capaces de matar a un gobernante por robarle el poder al que ya está. Vaya, los capítulos negros que hemos vivido en América pueden quedarse para cuento de niños en comparación con esto que les estoy hablando. La incursión de grupos radicales que buscando incrustarse en países solapadores y para maldita suerte de ellos, que ahí tienen los yacimientos de estos minerales tan ricos, comprobados, probadísimos, son riquisísimos en el subsuelo los venezolanos. Y no lo extraen, sino que son compañías extranjeras, repito, han visto activos iraníes llevándose material. En Baja California eso no ha sucedido, Dios guarda la hora, pero al igual que en Sonora, tenemos yacimientos importantes que si hablamos a nivel país sería Baja California con Sonora, esta región con la riqueza más importante en cuanto a el volumen, al menos descubierto hasta ahora, de estos minerales. Y con la vecindad que tenemos con los gringos, ¿a poco no suena como un cóctel delicioso? Explótalo acá en donde ambientalmente les vale sombría con una feria a los callas, nos den energía, nos den agua, mano de obra barata, nos vendan los minerales baratos y nos los traemos a Arizona. Y acá Intel, que es la compañía involucrada, la compañía Intel, la que dijo desde hace más de 25 años, yo me la aviento, pónganme lo que necesito, mucho agua, mucho tierra, mucho sol, mano de obra barato, no sindicato, es lo que necesita Intel para echar a andar una fábrica de microconductores que pueda competir con esa gran industria Taiwán. Y aquí lo tienen todo. Por eso es que esa palabra de Proyecto México, no sé qué, el honor y todo es tan rimbombante, tiene mucho detrás, mucho jugo. Ese jugo es la tierra nueva, rica, sobre la que estamos asentados y que es el gran tesoro que los gringos están queriendo manosear, controlar como grandes socios comerciales nuestros, pero que nos presenta dos sopas. Usted diga ¿qué sopa le gustaría sentarse a comer? ¿Una sociedad con los chinos para extraer estos minerales o una sociedad con los estadounidenses? Dígame usted qué opina. En el próximo video les voy a dar más detalles técnicos sustentados de estos minerales, los puntos de hallazgo y lo que hasta hoy se ha podido desarrollar en otros países a partir de la explotación de los minerales de los que le hablo. Los minerales de la tierra rica o de la nueva tierra rica. Y si creíamos que Baja California era rica, es deliciosa. Podríamos estar parados sobre una fortuna de la que ni siquiera tenemos idea. Cuídense mucho, compartan el video y pendientes porque seguiremos hablando de este tema. No se me apasione, no defendamos en nuestra cabeza ni gobiernos intervencionistas abusivos, ni tampoco dictadores locos, disque de izquierda y narcotraficantes. Ojalá que las cosas no escalen a niveles de masacres, de matanza, pero geopolíticamente hablando, sin simpatías y aunque no nos guste. No seamos hipócritas, ni de doble moral, ni tampoco simplistas y mucho menos nos chamaqueen. Nuestro socio comercial son los Estados Unidos. Todo lo demás, puro verbo. Es puro cuento. El socio comercial de México es Estados Unidos. Te guste. Cuídense mucho.